En el pasado, enfrentar a la selección del país en el que naciste era un hecho curioso y extraordinario. Esto en 2026 ha sido pan de cada partido. Un total de 22 jugadores han enfrentado a la selección de su país natal y los que todavía faltan. En la inauguración de la Copa Mundial Corea-Japón 2002, Senegal venció al por entonces campeón del mundo Francia con 11 futbolistas nacidos en Senegal, en el que fue el primer partido en la historia de los mundiales para los Leones de la Teranga. 24 años más tarde, la selección senegalesa jugó su cuarta Copa del Mundo en Norteamérica 2026, cita a la que convocó a 10 futbolistas franceses, 6 de los cuales vieron acción contra Francia. El portero Edouard Mendy, el capitán Kalidou Koulibaly, su pareja en la central Moussa Niakhaté y el mediocampista Pape Gueye, estos 4 en el 11 inicial. Ingresaron de cambio los atacantes Ibrahim Mbaye e Iliman Ndiaye. Mendy debutó en el RAS y ahora juega en Arabia Saudita. Koulibaly salió del Metz y hoy también milita en la Liga Saudí. Hace 3 años, Mendy y Koulibaly eran compañeros en el Chelsea. Niakhaté todavía no emigra y se mantiene en la Ligue 1 jugando para el Lyon. Pape Gueye apareció en Le Havre y actualmente es futbolista del Villarreal. Ndiaye se dio a conocer en el Olympique de Marsella antes de convertirse en figura del Everton, mientras Mbaye, a los 18 años, ya tiene en su currículum 2 Champions Leagues ganadas con el Paris Saint-Germain. Este último se transformó en el segundo jugador en la historia de los mundiales que le metió gol a la selección del país en el que nació. El único antecedente era Brel Embolo contra Camerún en Qatar 2022. El gol del jovencísimo Ndiaye al minuto 95 puso el partido Francia 2, Senegal 1, aunque un minuto después Kylian Mbappé cerró el marcador a favor de Francia. El mismo día en que Francia derrotó a Senegal, Noruega goleó a la selección de Irak. El doblete de Erling Haaland acaparó titulares, mientras que la presencia de Marco Fargi pasó casi desapercibida. La familia del extremo iraquí de origen kurdo huyó a Noruega cuando el régimen de Saddam Hussein acosó a su etnia. Ahí, en una pequeña localidad llamada Grimstad, nació Fargi, quien vivió en Noruega hasta enero de este año cuando fue fichado por el Venezia. Fargi no fue titular en el Irak contra Noruega, el primer partido de la selección iraquí en un mundial desde México 86, pero sí que entró al campo a jugar en contra de sus compatriotas a partir del minuto 59 para tratar de empatar un partido que iba Noruega 2, Irak 1. Fargi, sin embargo, no dio nada de qué hablar en la cancha e Irak acabó perdiendo 4-1 contra Noruega. El tercer partido del Mundial que involucró a futbolistas que enfrentaron a su país de nacimiento fue Ghana contra Inglaterra. La selección africana alineó a 2 futbolistas ingleses, el defensa Jerome Opoku y el atacante Antoine Semenyo. Opoku, jugador del Başakşehir turco, nació en el sur de Londres y jamás hubiera tenido posibilidad de jugar con la selección inglesa. Semenyo, por su parte, nació en el barrio de Chelsea. Es figura del Manchester City y muy probablemente hubiera sido convocado por Thomas Tuchel, de no ser porque en Qatar 2022 Semenyo se precipitó al aceptar la invitación de Ghana. Inglaterra y Ghana empataron 0-0. Irónicamente, el crack Semenyo pasó inadvertido, no hizo absolutamente nada en el partido, mientras que el desconocido Opoku fue una de las figuras de la exitosa resistencia ghanesa en aquel encuentro en el que frustraron a los ingleses. 2 días después,
el ahora ecuatoriano John Yeboah enfrentó a su antigua selección. Yeboah nació en Hamburgo, jugó 30 partidos y anotó 10 goles en selecciones alemanas con límite de edad. Era una promesa que, sin embargo, nunca pudo cuajar en el Wolfsburg. 9 años después de jugar el Mundial Sub-17 con la Mannschaft, Yeboah apareció en la Copa del Mundo categoría absoluta con la camiseta ecuatoriana. Contra sus paisanos, Yeboah hizo un partido discreto pero eficiente. Ecuador estaba virtualmente eliminado y en el segundo tiempo remontó para ganar 2-1, con lo que clasificó de infarto a 16avos de final. En la Copa Mundial de 1978, Argentina goleó 6-0 a Perú y con ello avanzó a la gran final en un partido marcado por la curiosidad de que el arquero rival había nacido en Argentina. El de Ramón Quiroga era uno de los poquísimos antecedentes de este tipo en partidos de fase final. Lo que antes era un fenómeno insólito ocurrió en casi todos los partidos de Norteamérica 2026, empezando por Marruecos contra Países Bajos en 16avos de final. Noussair Mazraoui nació en el municipio de Leiderdorp y vivió siempre en Países Bajos antes de cambiar al Ajax por el Bayern Múnich y después irse al Manchester United. Mazraoui jugó cada uno de los 120 minutos en los que Marruecos sometió a la selección de Países Bajos antes de derrotarla en penales. Pero Mazraoui no fue el único neerlandés en las filas enemigas. Al minuto 75 ingresó al campo Anas Salahedin, también defensa nacido en Ámsterdam y hoy jugador del PSV Eindhoven. Esa noche en Monterrey, 26 neerlandeses se fueron a casa. Otros 3, Mazraoui, Salahedin y Sofiane Amrabat, quien se quedó en la banca, avanzaron a octavos de final. También en 16avos de final, Inglaterra enfrentó a la República Democrática del Congo. Uno de los principales problemas, si no es que el mayor problema de Thomas Tuchel, lo tuvo en el lateral derecho, porque Tino Livramento y Reece James se lesionaron, por lo que el alemán tuvo que improvisar con el lateral izquierdo Dierks Spence primero y con el mediocampista Declan Rice después. Mientras, en el otro equipo jugaba un lateral derecho inglés que en ese momento le habría caído de mil maravillas. Aaron Wan-Bissaka, bloqueado por jugadores de la jerarquía de Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier y Reece James, en una posición en la que Inglaterra tenía más abundancia que nadie más, no en 2026. En un capricho de la vida, Wan-Bissaka jugó el partido más importante de su carrera en contra de la selección inglesa, a la que superó durante 75 minutos hasta que Inglaterra remontó con 2 goles de Harry Kane y mandó al hoy jugador del West Ham United a casa. Su única casa que siempre ha estado en Inglaterra. Ese mismo día, en otro partido de 16avos de final, Bélgica derrotó a Senegal. La selección africana convocó al Mundial a 12 futbolistas nacidos fuera, 10 en Francia, 1 en Alemania y otro en Gambia. Bélgica, en cambio, convocó a 25 futbolistas nacidos en Bélgica y a uno solo en el extranjero. Se trata de Amadou Onana, quien nació en Dakar, la capital de Senegal, y emigró a Bélgica a los 11 años de edad. El hoy referente del Aston Villa fue suplente en aquel partido por molestias físicas, pero entró de cambio para enfrentar a la selección de su tierra al minuto 4 del segundo tiempo extra. 10 minutos después, Bélgica metió el gol de la victoria para consumar la remontada y avanzar a octavos de final, en lo que tuvo que ser un trago agridulce para el mediocampista mitad senegalés, mitad belga.
Bosnia y Herzegovina contra Estados Unidos, 16avos de final, minuto 51. El mediocampista del PSV Eindhoven, Esmir Bayraktarevic, ingresa al campo y lo hace con la camiseta bosnia. El joven de 21 años nació en Wisconsin, muy cerca de Green Bay. Debutó en New England Revolution, jugó un partido amistoso con la selección de Estados Unidos en 2024. Y 2 años después aparecía con el rival que buscaba eliminarlos antes de tiempo del Mundial en que eran anfitriones. Estados Unidos ganaba 1-0 cuando ingresó Bayraktarevic, quien no logró influir en el empate. Por el contrario, Estados Unidos terminó ganando 2-0. Por segundo mundial consecutivo, el arquero marroquí Yassine Bono enfrentó a la selección de su natal Canadá. En Qatar 2022 lo hizo en fase de grupos y en Norteamérica 2026 en un partido a ganar o morir en octavos de final. Bono nació en Montreal, aunque ciertamente solo vivió de bebé en Canadá antes de que sus padres volvieran a Marruecos. En su caso, a diferencia de todos los demás que nacieron, crecieron y debutaron como futbolistas en el país al que enfrentaron en este mundial, Bono nació en Canadá por accidente. Marruecos ganó 3-0, pero el marcador fue engañoso. Bono intervino 3 veces para dejar en blanco su portería ante sus paisanos canadienses. Mazraoui y Salah Eddin se cruzaron con Países Bajos en 16avos de final. Bono se topó con Canadá en octavos de final. 4 jugadores marroquíes nacidos en Francia se enfrentaron a la selección francesa en cuartos de final. El más famoso, Issa Diop, quien de joven disputó 40 partidos con Francia, aunque ninguno de ellos en la selección absoluta. En 2016, Diop fue líder en la defensa de la selección francesa sub-19 que se coronó campeón de Europa con Kylian Mbappé a la cabeza. Al año siguiente, Diop jugó el Mundial sub-20 junto a gente como Marcus Thuram. En 2018, declaró a la BBC que ir a una segunda selección solo porque la de tu país no te llama es un poco hipócrita y que él solo jugaría con Francia. 8 años después, el defensa del Fulham, nacido en Toulouse, cambió de opinión. Los otros 3 marroquíes nacidos en Francia que disputaron aquel partido de cuartos de final son Ayoub Bouadi, mediocampista de Lens, Neil El Ainaoui, mediocampista de la Roma, ex de Lens, y Yacine Yassin, que parece que viajó del pasado, pero juega de extremo en el Strasbourg. Francia ni se despeinó para ganarles 2-0. Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra, cuando su padre jugaba en el Leeds United. Haaland creció en Inglaterra y no tiene problemas en aceptar que de niño le compraron una camiseta de la selección inglesa antes que una de Noruega. El centro delantero del Manchester City jugó 54 partidos con la selección noruega antes de enfrentar por primera vez a Inglaterra. Acontecimiento que cayó en cuartos de final de la Copa Mundial 2026, el partido más grande en la historia de su selección y debatiblemente también el más grande en la carrera de Haaland, quien llegó desenfrenado a la cita. Doblete contra Irak, doblete contra Senegal, descanso contra Francia, gol de la victoria contra Costa de Marfil y doblete contra Brasil. Sin embargo, contra Inglaterra, Haaland se secó. Tuvo su peor partido, 0 impacto contra la selección de su país de nacimiento. 105 decepcionantes minutos y 15 de segundo tiempo extra en que no aguantó más y prefirió ser sustituido. Desde la Copa Mundial de 2014, mínimo un futbolista nacido en Francia jugó la final de cada mundial. Gonzalo Higuaín, oriundo de Brest, en la final de Brasil 2014, la selección francesa campeona en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022. En Norteamérica 2026, a pesar de que Francia cayó inesperadamente en semifinales, un francés jugará la gran final en New Jersey. Su nombre, Aymeric Jean-Louis Gerard Alphonse Laporte. Laporte jamás
fue convocado por la selección francesa. Didier Deschamps prefirió a Rafael Varane, a Samuel Umtiti, a Presnel Kimpembe, a Lucas Hernández, a Benjamin Pavard, a Clement Lenglet, a Dayot Upamecano y hasta a Adil Rami y a Kurt Zouma, todos convocados por Francia antes de que Laporte decidiera naturalizarse español una vez que se resignó a que las puertas de la selección francesa se mantendrían cerradas. El de semifinales fue el tercer partido de Laporte contra Francia y resultó el mejor de todos. El central del Athletic Club lideró a una defensa que neutralizó en todo momento a sus antiguos paisanos y los dejó fuera de la final de la Copa del Mundo. Un total de 22 futbolistas han enfrentado en este mundial a la selección del país en el que nacieron. Y no hablo en tiempo pasado porque todavía falta el londinense Michael Olise, que si se toma la molestia de participar en el partido por el tercer lugar, se estará enfrentando a Inglaterra, el país en el que nació, creció y debutó, pero al que decidió no representar. Nico Paz, mediocampista argentino nacido en Tenerife, España, solo ha visto acción contra Jordania en esta Copa Mundial. Sin embargo, si Lionel Scaloni se acordara súbitamente de su existencia justo en la gran final, el genio del cómo se transformaría en el primer futbolista que juega contra su país de nacimiento en la final de una Copa del Mundo. Definitivamente este ha sido el Mundial de Cabo Verde, de Lionel Messi y de las dobles nacionalidades. Pero este mundialazo todavía no se acaba. Nos vemos muy pronto, mañana mismo, en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Aquí no estás nunca, yo no te veo nunca. Tú, porque nunca vienes. Lo vamos a cuadrar y se va a hacer. Nice, bueno, sigan con el ciclero. Y aquí está. Y me costó, la verdad, ¡Puta porque les madre, voy a si te decir costó! que Barack Feber no se organiza. O sea, Nunca. no lleva una agenda, no tiene días para decir...